Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Comenzamos. Quiero expresar que te quiero y que bien de adentro todo lo que siento. Atención, mucha atención. Se viene el segundo aniversario del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de solidaridad con el pueblo salvadoreño. 10 de diciembre, de 2 a 4 p.m., hora de El Salvador. Dedicamos este segundo aniversario al comandante Dimas Rodríguez, caído en combate el 12 de diciembre de 1989, en el marco de la ofensiva Hasta el Tope y Punto, también conocida como ofensiva Fuera los fascistas, Febe Elizabeth vive. Y con él rendiremos homenaje también a todas y todos los veteranos del FMLN y a todas y todos los lisiados de guerra del FMLN, conquistadores de la paz y la democracia en El Salvador, selladas con la sangre de todas y todos los héroes y mártires de la revolución salvadoreña. ¡Te esperamos! ¡Hasta la victoria final! Así es, bienvenidos, bienvenidas, buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier lugar que se encuentren de este planeta. Aquí estamos ya con la nueva transmisión del Frente Intercontinental del FMLN. Recuerden que este es el canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo como siempre el cerco mediático y puente de la solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Como siempre todos los viernes, pues a esta misma hora. Mi nombre es Alex Flores del colectivo digital de acá de Europa y en esta ocasión me acompaña en la parte técnica, como siempre, pues nuestro amigo y compañero Hugo García, quien pues se estará presentando él mismo y dará también presentación pues al compañero con el cual estaremos conversando en esta noche. Adelante, compañero Hugo. Gracias, Ramón. En efecto, pues mi nombre es Hugo García y formo parte del colectivo digital de Europa. Y pues en esta ocasión tengo el agrado de presentarles a nuestro invitado, que es un veterano de guerra, ¿verdad? Un hombre de las 1000 batallas, y su nombre es Miguel Arévalo, conocido pues entre la militancia como Mao, ¿verdad? Así es que estaremos en esta ocasión conversando con Miguel Arévalo sobre temas de actualidad y sobre temas que conciernen al sector con el cual él trabaja, al cual él pertenece, como es el sector veterano y veteranas, ¿verdad? Es miembro de la Asociación de Veteranos y Veteranas de Guerra, comandante Chafik Handa, miembro de la coordinadora intergremial Rafaela Hiñada Carranza. En ese sentido, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo te encuentras esta noche? Bueno, un saludo, buenos días, buenas tardes, buenas noches para toda la militancia que se encuentra a lo largo y ancho de los 5 continentes. Aquí en El Salvador estamos ya pateando el mediodía, ¿verdad? Pero obviamente donde quiera que se encuentre un compañero, vaya y reciba este abrazo solidario y revolucionario. Salud. Bueno, comenzaremos, Miguel,
pues que hay gente que te conoce y hay gente que no te conoce. Así que la primera pregunta es, ¿quién es Miguel Arévalo? ¿Desde cuánto se incorporó y qué está haciendo? Adelante, Miguel. Bueno, yo creo que la generación que nos tocó vivir en los años a finales de los 70, siendo adolescentes, somos como la generación que nos tocó abrazar la nueva forma de lucha para aquella época. La generación anterior venía saliendo de los procesos electorales, esos espacios obviamente fueron cerrados. Bueno, todos recordamos aquel tristemente célebre golpe de Estado del 79. Y creo que ese fue un golpe de tablero en el que la juventud de la época vio que venía en serio la represión, porque ya se venía sufriendo desapariciones y todo eso, la persecución política de la dictadura militar, ¿va? Y con eso que sucedió en el 79, el 15 de octubre, pretendieron como borrar la huella de la dictadura militar, como si se hubiese tratado de algo que la nueva generación no iba a entender. Así que, bueno, me tocó igual que la generación de esa época, ¿verdad? Bueno, vos estuviste allá también, bien. Hagámonos cargo, y también Alonso. Con fusiles de aquellos de palo todavía, de palos de café, ¿verdad? Así nos tocó en esa época entrenar, ¿verdad? Con los instructores que habían venido de diferentes espacios de solidaridad internacional. Estoy hablando de compañeros, ¿verdad? Que se habían ido a preparar políticamente y militarmente. Así que de esa época venimos, nos tocó, bueno, tengo bien presente el primer campamento allá en el Franco. Ese grupito de compañeros que empezamos ahí, como Fuerzas Armadas de Liberación, brazo armado del Partido Comunista, nos tocó desayunar, almorzar y cenar, todavía se podía, ¿verdad? Con cebolla, con ajonjolí, con maíz quebrado a pura, ¿cómo se llama? A puro molino, ¿verdad? Porque nadie era cocinero, nadie era experto en cocina, entonces obviamente nos tocó abrir los primeros tatú. Cuando se constituye el FMLN en aquel 10 de octubre de 1980, recuerdo que estábamos abriendo uno de los tatú para, se supone, guardar las armas cuando vinieran. En ese diciembre de ese 1980 nos tocó desplazarnos hacia el norte del Cerro de Guazapa. Estaba hablando del sur, ¿verdad? Nos tocó desplazarnos hacia el norte, a encontrarnos con las otras 4 organizaciones hermanas para trabajar en conjunto una pista, ¿verdad? Donde iba a aterrizar una avioneta o unos aviones que decían que iban a traer las armas. Así, con esas ilusiones, y soñamos, ¿verdad? Soñamos con esas banderas de cambio. De manera que creo que los que venimos de esa generación y que vimos por primera vez un Galil, un PAL, una carabina, un Checo, un Garand, una AR-18, una Masen, una UCI, nos emocionamos porque veníamos con una pistolita, recuerdo yo, escuadra 22, de 22 milímetros, que eran palomeras, y fusiles simulados, ¿verdad? Así que creo que eso tuve la oportunidad, para mí ahora así lo registro, tuve la oportunidad histórica de ver el inicio de esa gesta gigantesca que se prolongó durante 12 años, y vi pasar generaciones. Las generaciones de la guerra se medían por 3 años. El que lograba sobrevivir 3 años ya era legendario, ya era veterano de guerra. Así lo vivimos. Perfecto, Miguel. Ya con ese antecedente, pues ya muchos estarán claros, ¿verdad? De con quién estamos hablando. Bueno, comenzó la guerra, ¿verdad? Desarrollamos, participamos, ¿verdad? A conocer el arte de hacer la guerra. Y luego, pues, no era la intención hacer guerra, pero tuvimos que hacerla, ¿verdad? Pero que se había
que solucionarla. También estábamos dispuestos a dialogar y se llegó, pues, ¿verdad?, a lo que fueron los acuerdos de paz, ¿verdad? En ese sentido, luego de un periodo, ¿verdad? Ya hablamos de 12 años, pero por supuesto que es más, pero se firman los acuerdos de paz, ¿verdad? Y resulta, como vos decís, ¿verdad? Ya habían veteranos, ¿verdad? Y los que habíamos sobrevivido 3 años ya éramos veteranos, ¿verdad? Y entonces hay un cambio, ¿verdad? En la firma de los acuerdos de paz se dice que dejábamos las armas, ¿verdad? Pero que continuábamos, ¿verdad? Y esa es la parte que siempre creo que debemos de recordar, ¿verdad? Porque lo hemos sabido, dijimos, dejamos las armas, pero y como quien dice, nos apegamos a la verdad, a los acuerdos ahí tomados, pero que no se continuaba. Y yo creo que ahí los veteranos eran los que los llamados a darle esa continuidad, ¿verdad? Creo que así fue en un principio, ¿verdad? Así que bueno, llegamos, entre los acuerdos de paz se contemplaba la formación de un instituto, ¿verdad?, nacional del veterano y excombatiente de El Salvador, que iba a velar precisamente para la inserción o iba a velar, pues, por el bienestar de los veteranos de guerra de los dos bandos. Y es por eso que podemos hablar tanto de esa parte, ¿verdad? Como también podemos hablar, espérame ahí. Podemos hablar también de lo que es precisamente la continuidad de la lucha, ¿va? Y ahora, a partir de ahí, te hago la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los desafíos, ¿verdad?, del sector de veteranos y veteranas de guerra del FMLN en esta coyuntura actual, pues, cuando vemos retrocesos en los acuerdos de paz, retroceso en los avances democráticos, ¿verdad? ¿Cuáles serían los desafíos o el papel histórico a desarrollar por los veteranos de guerra? Bueno, yo creo que la gran responsabilidad y compromiso moral que tenemos los veteranos descansa o radica en los miles y miles de compañeras y compañeros que cayeron combatiendo a lo largo y ancho, ¿verdad?, de nuestro país. Y otros que cumpliendo tareas, digamos, internacionales, también les tocó morir en otras circunstancias, pero cumpliendo misión fuera de nuestras fronteras patrias. Creo que uno de los desafíos para los veteranos, políticamente hablando, es que si bien se dan los acuerdos de paz, ¿verdad?, para lo cual no estábamos preparados en aquel momento de dar ese salto, porque la guerra terminó en un acto, ¿verdad?, en Nueva York, firmándose, y luego en Chapultepec con la firma de los acuerdos en el 16 de enero del 92. Creo que nosotros fuimos una generación que nos negamos prácticamente a participar en aquel momento, ¿verdad?, en los procesos electorales, porque los procesos electorales venían viciados, venían, bueno, llenos de fraude, llenos de trampas, casi que hacían uso de la época del 32, ¿verdad?, cuando también hubieron elecciones y participó el Partido Comunista del Salvador en forma legal, y hacían que los votantes fueran por cada partido y ahí identificaban a los comunistas de la época y luego les pasaron a cuenta. Creo que algo parecido implementaron, ¿verdad?, en los diferentes procesos antes de la guerra, y obviamente la intención estratégica, porque en esto no es un tema nada más entre salvadoreños, ¿verdad?, como se nos ha querido pintar, sino que los norteamericanos tienen mucho que ver en esto, ¿verdad?
¿verdad? Porque ellos diseñaron un plan en el que pretendían desaparecer del mapa, ¿verdad? Político, ideológico y en todas sus dimensiones al FMLN en términos de 10 años, una vez se firmaban los acuerdos de paz. Es decir, que ellos le apostaban que para el 2002, 10 años después, no iba a quedar ni huella de lo que fuera el FMLN heroico. Y creo que eso se puntualiza cuando se nos plantea de que la amnistía, en ese momento la amnistía, decíamos nosotros, bueno, ¿y esto qué significa? Viene de olvidar, viene de olvídense de la revolución, y yo creo que el enemigo político, la oligarquía, hizo su trabajo a través de PUSADE, Cámara de Comercio y otros organismos conocidos, la ASI, entre otros, para hacer ese trabajo ideológico con la masa de los veteranos, ¿verdad? Nos sometieron a capacitaciones. Como estímulo nos daban $100 mensuales, ¿verdad? Durante 6 meses. Para nosotros en ese momento era un montón de pistos. Pero lo triste fue que ya no había estructuras de logística, sino que entonces teníamos que topar al morro, como bien se dice. En todo esto, después entendimos que era un plan, ¿verdad? Diseñado para lavarnos el cerebro y meternos en la plataforma de pequeños empresarios, ¿verdad? De pequeños empresarios y que nos olvidáramos de la palabra revolución, ¿verdad? Así que creo que los necios, como bien dice Silvio, continuamos. Otro de los desafíos es y aprovecho este espacio, ¿verdad? Como Asociación de Veteranos de Guerra, Chapik Handal, miembro de la CIRAC, aprovecho para hacerle el llamado, la convocatoria. No basta con que hayan 10, 20, 30, el último dato es de 30 asociaciones de veteranos, solo del FMLN, de las 5 organizaciones que conformaron el FMLN. No basta estar organizado y hacer la lucha gremial, ¿verdad? Porque ciertamente se ha logrado arrancar al sistema algunos derechos, ¿verdad? Que fueron suscritos en los acuerdos de paz, pero que eso ha costado marchas, ¿verdad? Ha costado movilizaciones, concentraciones, muertos, ¿por qué no decirlo? Yo recuerdo una de las marchas que tuvimos como lisiados de guerra en el 93, cuando nos agarró. Fue la última represión que hizo la Policía Nacional frente a la Casa Presidencial allá en San Jacinto, en el que nos mataron a un cipote del Painal de 16 años que le dieron en la frente con un fusil de los que usaba la Policía Nacional en esa época. Y después de eso, bueno, hemos probado gases lacrimógenos en diferentes momentos, ¿verdad? Creo que esa es una situación que debemos de reflexionar y llamamos pues como Asociación de Veteranos, ¿verdad? Chapik, Andal, llamamos a los compañeros a que se hagan presentes, ¿verdad? En cada una de las convocatorias, independientemente de los motivos. Últimamente está en boga lo del aniversario 33 de la ofensiva del 11 de noviembre del 89. Entonces, muchos se han emocionado, están motivados, ¿verdad? Pero el llamado a los veteranos es que dejemos de estar nada más reuniéndonos para conmemorar fechas, sino que nos hagamos cargo, ¿verdad? Nos hagamos cargo y recordemos en cada compromiso, en cada acción que el partido nos llame, ¿verdad? Porque no se trata en este momento de regresar a los 5 frentes de guerra, ¿verdad? Yo creo que esos tambores que en algunos casos se emocionan, pues, a hablar de esa época,
pero no es el caso, ¿verdad? No es el caso. El escenario político ha cambiado. Bueno, ustedes están desarrollando una tarea que yo diría que son los continuadores de lo que le tocó hacer el trabajo en el Frente Internacional como comisión político-diplomática, ¿va? Así en trabajo de hormiga, y ese tejido creo que permite que los compañeros que están en Canadá, en los Estados Unidos, en cualquier parte, en Suecia, en Australia, en Francia, bueno, decía por ahí alguien que salvadoreños hay en todas partes, ¿no? En todas partes. Y se caracteriza por esa pujanza, ¿verdad? Esa entrega al trabajo. Escuchamos pues anécdotas de muchos salvadoreños. Y muchos de los que están fuera del país también son veteranos de guerra, que abrazaron nuestra causa, digamos, ya en la última etapa, ¿verdad? En la ofensiva, y que después de la ofensiva el enemigo obviamente se puso reactivo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Tomaron otra vez las acciones de represión. Muchos compañeros cayeron presos después de la ofensiva, ¿verdad? Entonces, creo que viene al caso, ¿verdad? Informar de que la bandera, la causa revolucionaria sigue vigente, ¿verdad? Aquellos que pretendieron borrar de la historia, dirigidos desde el Imperio del Norte, ¿verdad? Que la historia había llegado a su fin con la caída del socialismo real. Pero mientras haya hambre, mientras haya desempleo, mientras haya carencia de vivienda, mientras haya niños, ¿verdad? Que deambulan en las calles como pordioseros, mientras haya falta de medicamentos, ¿verdad? Que estamos hablando de este momento que todo es, ¿cómo se llama? Propagandístico, ¿verdad? Por parte del sistema. Ahora, con este señor que quiere gobernar el país como un dictador civil, ¿verdad? Porque, bueno, ya le están pidiendo ayuda allí los militares, porque él se ha casado con los militares, los ha puesto de moda nuevamente, ¿verdad? Es decir, para cualquier evento, allí los tiene alineados a su persona. Entonces, hoy que ha pasado estos dos casos de enjuiciamiento, de dos casos que menciona la Comisión de la Verdad, creo que donde se enjuician a militares, ¿verdad? De alto nivel, estamos hablando del general García, de Montano y de otros militares vinculados a los escuadrones de la muerte por unas denuncias que se hicieron allá en San Miguel, y en el caso del asesinato de los 4 periodistas holandeses, ¿verdad? En Chalatenango, en Santa Rita. Creo que están como queriendo ignorar esa situación. Creo que la razón, la verdad se impone, ¿verdad? La realidad se impone, y ese es el llamado que le hago a los demás compañeros, ¿verdad? Y a los hijos, porque ya no es un tema de nosotros los veteranos. Los veteranos, creo que el menor veterano anda por los 50, 45, 50 años, los que eran correo antes. Hay el Chele, por ponerte un ejemplo, el Ciruelito, ya es un abogado, ya es don, ¿verdad? Es decir, por ponerte otro ejemplo, el Cuervito, ya es agente de carrera en la Policía Nacional, ¿verdad? Civil. Los correos, los niños de aquella época, ¿verdad? Ahora son profesionales cada uno en su área. Sin embargo, esto no quiere decir que los veteranos tenemos resuelta la vida, ¿verdad? Porque existen intenciones de borrar, ¿verdad? Todo vestigio de los acuerdos de paz. Y ahí va los beneficios que tienen los veteranos, ¿verdad? Es prueba de eso en el presupuesto general de la Nación para el próximo año, el que presentaron el 30 de septiembre,
no lleva ningún incremento el presupuesto del Instituto Nacional de Veteranos y Excombatientes de El Salvador, AMVES, que es el ente oficial creado en las administraciones del FMLN, ¿verdad? Es decir, por acuerdo de la Asamblea Legislativa. Así que ahora que se inician los procesos de implementación de estos programas que están llevando alivio, no vamos a decir la solución, los programas productivos, los programas agrícolas, los programas de becas para los hijos de los veteranos, los programas de atención visual, ¿verdad? Es decir, auditivo, los programas de atención psicológica también últimamente se está desarrollando, pero es porque tenemos compañeros veteranos de guerra ahí en las mesas peleando, haciendo esa pelea en la negociación para que no se aparte. Para ponerte un ejemplo, los programas productivos que se convocó el año pasado a presentar los proyectos, bueno, se presentaron miles de todos los bandos, de ambos bandos, ¿verdad? Es decir, tanto del FMLN con sus expresiones gremiales de veteranos, como de la Fuerza Armada y sus expresiones gremiales de los exguardias, policías, exsoldados, clases y chucas y todo, como ellos se denominan. De manera que, y nos hemos encontrado, ¿verdad? Y hemos platicado. Y de ese gran contingente que pasaba, bueno, yo en lo personal fui a hacer fila 3 días consecutivos y siempre repartían números y como a las 10 de la mañana, llegando a las 5 de la mañana, y a las 10 de la mañana decían hasta aquí y tal vez tres espacios eran los que faltaban. Los demás vengan mañana a las 5 de la mañana a ver si agarran números y así nos tuvieron 3 días. Entonces, la sorpresa es que los programas que se presentaron, los proyectos que presentaron en junio, 1 de junio del año pasado, estaban siendo implementados hasta en mayo de este año, casi un año después. Y te estoy hablando de que son alrededor de 7,000 proyectos productivos y que nada más se han implementado 1,500 de los que se presentaron en ese momento. Hay otro contingente que está esperando que haya convocatoria para presentar su proyecto productivo. Así que ese es el mensaje, ¿verdad? Que cuando los veteranos no nos hacemos cargo, ¿verdad?, de hacer esa lucha, de levantar esa bandera reivindicativa expresada en los acuerdos de paz, aquellos se hacen los mareados, ¿verdad? Es decir, la parte ejecutiva, ¿verdad? Ya conocemos nosotros la forma de pensar del presidente Bukele, ¿verdad? Que él dice que él no se hace cargo porque él tenía 8 meses de edad cuando empezó la guerra, y entonces como si la cuestión fuera de personas y no de responsabilidades históricas. Así que, bueno, hasta ahora no se ha dado creo que este año salen por los primeros jóvenes, digamos, graduados, hijos de veteranos de guerra, así tanto del FMLN como de las Fuerzas Armadas. Y eso es bien importante porque tampoco se puede atribuir a que gracias a la beca, ¿verdad? La beca son $500 cada 6 meses para todo lo que le compete hacer a un hijo de un veterano que está estudiando en la Universidad de El Salvador o en cualquier universidad, porque también entran los estudiantes de universidades privadas que son hijos de veteranos. Imagínate, $500 cada 6 meses. ¿Verdad? Le resolverá los problemas de libros, de pasajes, de alimentos, y todo lo. Así que tiene que seguir el veterano asumiendo la responsabilidad con las limitaciones que se tienen, ¿verdad? De acompañar a los hijos. Es una responsabilidad paternal o de madre. Muchos de ellos hijos de huérfanos, ¿verdad? Porque murió el papá o la mamá siendo combatiente. Así que
Creo que en ese sentido es bien importante que este no es un tema nada más de veteranos. Ya eso que los hijos están en los programas ya es un logro, una conquista, que no hay que soltarlo, ¿verdad? Y eso nos permite enviar el mensaje a los otros jóvenes, ¿verdad? Porque muchos pueden decir, no, pero eso es para los hijos de veteranos. No, el tema es de derechos, ¿verdad? De derechos. Todo joven tiene derecho a la educación gratuita, dice la Constitución. Entonces, obviamente, si el joven no se hace cargo de exigir sus derechos, obviamente el otro tampoco va a tomar la iniciativa de decir, vení para acá, aquí está la universidad, aquí está el bachillerato, aquí está esta otra opción para poder que siga adelante, ¿verdad? De manera que creo que es lastimoso que en estos últimos 3 años de este gobierno de Bukele ha aumentado la cantidad de salvadoreños emigrando, ¿vale? Y lamentablemente son jóvenes, ¿verdad? Que oscilan, bueno, en unas encuestas que hicieron por ahí, en los bachilleratos, la aspiración de todo joven que está en las escuelas públicas principalmente es irse para los Estados Unidos, porque aquí no le platica otra cosa más que la persecución, ¿verdad? Han visto como muchos de sus compañeros, no estoy diciendo que el universo, ¿verdad? Pero más de 5,000 de esos 58,000 que están en las cárceles, producto de la implementación del estado de excepción, que para nosotros es toque de queda, ¿verdad? Es estado de sitio, es ley marcial, pues, solo eso. Es decir, y que los principales golpeados en esto son los jóvenes. Y nuestros hijos, ellos se sienten perseguidos también, es decir, en el sentido de que, o sea, gracias a la tecnología, a los que tenemos acceso a un teléfono, le decimos a nuestros hijos, mira, reportate siempre. Cuando llegues a la universidad, cuando salgas y si te agarra la noche, desde donde estés, mandame la ubicación para saber de que estás bien. De manera que creo que este es un llamado para todos, ¿verdad? Es decir, los veteranos de guerra tenemos esa responsabilidad moral que la historia no se vaya a repetir, como decía Miguelito Mármol. Miren, vayan a buscar a los que participaron en el 32. Allá en Tonaca hay unos, aquí por Ilopango hay otros, y él hablaba de Soyapango y hablaba de otros municipios de Occidente, donde se dio el levantamiento de la insurrección del 32. No se olviden de ellos. Entonces, ese levantamiento, casi aparte de lo que conocemos, de Feliciano Ama, de ¿cómo se llama? Francisco Sánchez y otros dirigentes que fueron fusilados en esa época, y Farabuno Martí, obviamente, ¿verdad? Entre ellos, aparte de ellos, esas decenas de miles quedaron en el anonimato, ¿verdad? Es decir, no se conocen nombres y apellidos. Entonces, no queremos que con nuestra generación pase lo mismo, ¿verdad? Es decir, todos aquellos compañeros que ofrendaron sus vidas en las diferentes etapas y capítulos de la guerra, ¿verdad? Pasando por la ofensiva, donde cayeron más de 416 compañeros y compañeras combatientes, muchos de ellos con especialidades como fuerzas especiales, y de todo nivel, ¿vale? De comandantes, combatientes, muchos de ellos que por primera vez también se habían incorporado, ¿verdad? Para engrosar nuestras filas, y muchos de ellos se fueron con nosotros. Así que a esto quiero llegar, de que el tema de las reivindicaciones no deben quedarse ahí, ¿verdad? Porque el sistema feliz, el presidente feliz con que nos estemos, ¿cómo se llama? Lamentando, ¿verdad? Es decir, que la guerra, que pasó esto, es una guerra que nadie quiso, ¿verdad? Pero que no tuvimos la oportunidad, dije yo en un momento,
de estar, porque los jóvenes de hoy dicen, miren, ustedes nos achacan a nosotros de que cuando su época ustedes eran aguerridos, aventados y no le tenían miedo a las tanquetas ni a los soldados. Paja, ¿va? Es decir, teníamos miedo también. Y eso es de humanos. De manera que los jóvenes de hoy les toca enfrentar, y esos son los desafíos, ¿verdad? No solamente es para los veteranos entregar esa bandera, aunque los cubanos dicen que la bandera jamás se entrega, ¿verdad? Pero generacionalmente hablando, ¿verdad? Porque ya todos los días en las páginas de las redes sociales, todos los días se mueren veteranos de guerra. Te das cuenta vos ya con los nombres, ¿verdad? Dicen, no, este fulano estuvo en el X21, ahí en Chalatenango, estuvo en todos esos municipios. Este fulano estuvo en la Rafael Arce Sabla, allá en Oriente, ¿verdad? Este fulano estuvo en la Rafaela Guiñada Carranza, en la brigada, en Abraz, ¿verdad? Y así, cada uno de los que van apareciendo ahí, de nuestra generación, ¿verdad? Y ya no vinculado a la situación de la pandemia. Dicho sea de paso, la pandemia también se llevó a muchos compañeros valiosos, ¿verdad? Para la historia de nuestra lucha salvadoreña. Muy bien. Así Gracias. Dale. Gracias. Así estamos hablando acá de conversatorio con Miguel Ángel Arévalo, más conocido como Mao, en el frente de guerra. Así es, el compañero Mao, bueno, nos estaba así informando sobre la situación pues de los veteranos de guerra, y él es miembro de la Asociación Nacional de Veteranos de Guerra, comandante Shafiq Handal, ANVESH. Bueno, yo le tengo ahí un par de preguntas para el compañero Mao. Adelante. Tú hablaste de las elecciones viciadas, o sea, el por qué, pues, el origen del conflicto armado en El Salvador, las elecciones viciadas. Hoy también nos estamos enfrentando, mejor dicho, nos viene acercando unas elecciones que también pues, se pueden remontar a esa época, a los años 70, 80 en El Salvador. Eso por un lado. De ahí hablaste también de 30 asociaciones del FMLN, y de las cuales, pues, ¿cómo se llama? De la cual ustedes también pertenecen, ¿verdad? Esas 30 organizaciones de veteranos de guerra. Y cuántas mujeres son las que pertenecen a ese gremio también, o sea, los veteranos de guerra de El Salvador. Y si existe también los veteranos de guerra internacionalistas, ya que en El Salvador pues llegaron muchos internacionalistas a combatir. Existe también ese proyecto o ya está ese proyecto de veteranos internacionalistas de los diferentes países del mundo, específicamente de América Latina. Eso sería. Sí, cuando hablamos de elecciones viciadas, es que se cerraron los espacios, ¿verdad? Es decir, fraude tras fraude. Es decir, probablemente quedaba 1 o 2 alcaldías, 1 o 2 diputados, ¿verdad? En las elecciones del 72, del 75, del 77, que son como la antesala. Y obviamente el movimiento popular, como no tenía otras opciones, se lanzaba a las calles, a las tomas de iglesias, bueno, lo que todos ustedes como generación conocen. Pero que es importante seguir hablando de esa historia, ¿verdad? Es decir, esta no es un tema de atención psicológica, ¿verdad? De decir, mira, para que te liberes de esas cargas, olvídate del pasado. No, aquí si olvidamos el pasado, si nos sometemos a la amnesia que el sistema nos quiere imponer o nos ha querido imponer, estaríamos desvinculándonos de la historia de lucha, ¿verdad? De todas esas generaciones que desde el 32, bueno, algunos dicen desde antes, ¿verdad? Anastasio Aquino, otros hablan del 32, otros hablan de los 60, otros de los 70, otros de los 80. La última generación, ¿verdad? La millennial que le llaman, ¿verdad? Y esto no tiene nada que ver con el que es presidente, es una así conocida mundialmente, ¿verdad? Millennial, porque han cumplido su mayoría de edad del 2000 para acá, en el siglo XXI. Y obviamente debemos de
establecer esos vínculos, porque los jóvenes de hoy se informan de otra forma. Ellos dicen, no, yo poco leo, solo me informo. Y es a través de los medios tecnológicos, ¿verdad? Creo que esas son de las virtudes que tienen los medios tecnológicos, que en términos de segundos, ¿verdad?, o minutos, te enteras de qué está sucediendo en cualquier latitud del mundo. Creo que en una oportunidad alguien decía, estamos en una época de pandemia de información. Nada que ver con la pandemia recién pasada del COVID-19, sino que pasan millones y millones de cables, ¿verdad?, en el éter, que estamos siendo bombardeados, ¿verdad?, en algunos casos a través de accesar a estos medios, en otros casos subliminalmente, de manera que ahora en relación a las compañeras veteranas de guerra y las nuevas generaciones, ¿verdad?, creo que la mujer siempre ha ocupado un lugar en el que ha demostrado su capacidad, ¿verdad?, tanto como el extremo, ¿verdad?, de ofrendar sus vidas, ¿verdad?, por amor a nuestro pueblo, como en las diferentes tareas que ha tocado desempeñarse. En porcentajes, creo que por las mismas circunstancias, ¿verdad?, el aporte de la mujer salvadoreña fueron sus hijos y sus hijas. Hay una generación ahí de madres, ¿verdad?, que creo que su mayor aporte fue haber parido esos cipotes, ¿verdad?, y esas cipotas que nos tocó abrazar la lucha armada en su momento que tocó. Ahora, en estos tiempos se está manipulando también el sistema electoral, ¿verdad? Es decir, eso es peligrosamente riesgoso, ¿verdad? Creo que el presidente no es que no conozca, porque inteligente lo es, ¿verdad?, pero sus ambiciones como que van más allá. Más allá, estos pleitos que tienen con los Estados Unidos, con el gobierno de los Estados Unidos, creo que los que entendemos un poquito de sentido común, ¿verdad?, porque no es un tema de ser letrado, ni de ser abogado, ni de especialista en ninguna rama, sino que simple y sencillamente decimos, bueno, tiene las puertas abiertas en las Naciones Unidas, tiene su visa, tiene con todos los problemas de corrupción que se han dado, a estas alturas ya lo tuvieran por lo menos apuntalado como hicieron con otros presidentes, ¿verdad?, de ponerlos por lo menos congelarles sus cuentas financieras, porque ahí sí se brincarían. Así que ese es un tema bueno, algunos decimos pleitos de payaso, ¿verdad?, o pataditas de payaso. Solo hacen el ademán y el otro se pone a gritar y ahí están en ese pleito. Creo que son criaturas del mismo sistema. Y obviamente lo peligroso de este momento, ¿verdad?, es que se tienden a cerrar, a obstaculizar esos espacios abiertos con los acuerdos de paz. Creo que por eso nosotros estamos organizando de cara a la memoria histórica, ¿verdad?, la Secretaría de la Juventud del FMLN, la Secretaría de la Memoria Histórica del FMLN, los veteranos de guerra, ¿verdad?, del FMLN, estamos organizando la conmemoración 33 años de la ofensiva de 1989 aquí frente a la Universidad de El Salvador, en la Plaza Minerva, en la parte externa, no adentro, porque no queremos estar cautivos, sino porque desde ahí, desde el significado del campus, ¿verdad?, como territorio, como ente facilitador, porque también cayeron a lo largo de la lucha muchos docentes, muchos estudiantes universitarios. Bueno, recordamos al que fue rector, ¿verdad?, Félix Ulloa, que el hijo le ha salido en otro bando, ¿verdad?, prácticamente. De manera que vamos a desarrollar esa actividad ahí el próximo viernes 11 de noviembre
desde las 2 de la tarde en adelante, ¿verdad? ¿Por qué desde las 2 de la tarde y por qué un viernes? Porque algunos dicen, ¿por qué no lo hicieron el sábado, verdad? O el domingo, cuando todos podemos participar más? No es cierto, ¿verdad? Las fechas tienen su razón de ser. La ofensiva, y coincide en este caso de que cayó en un viernes. Un viernes fue que se entró, ¿verdad?, en las noches a los diferentes municipios del Gran San Salvador. Y un viernes eso de las 6:30 de la tarde fue que los helicópteros, los artillados de la Fuerza Aérea empezaron a ametrallar el campus de la Universidad del Salvador. Es decir, la Universidad del Salvador tiene es un gran símbolo, independientemente de que las autoridades actuales estén ahí en otros vicios, ¿verdad? Seducidos por migajas de los que ejercen el poder en este momento. Y obviamente, pero esto no depende de quién esté en el gobierno de la Universidad de El Salvador, sino confiamos en que son espacios, ¿verdad?, que los jóvenes deben hacer sentir que son sus derechos. Por eso es que vamos a hacer esa actividad ahí. Pretendemos hacer actividades culturales, actividades, retomar testimonios de compañeros y compañeras que les tocó combatir en diferentes espacios. Andamos viendo cómo recogemos algunos artefactos ya de los que se destruyeron con la UNUSAL, ¿verdad? La observación de las Naciones Unidas cuando el periodo de desmovilizaciones, y hacer como una remembranza, ¿verdad?, que no se olvide de dónde venimos, ¿verdad? Que no se olvide que esa experiencia, si bien ya muchos nos cuesta subir un cerro, pero la información, ¿vale?, de muchas cosas que todavía se mantienen ahí como en forma secreta, ¿verdad? Están ahí en el cerebro, la experiencia en cada compañero, en cada compañera. Así que, y no se trata de tambores de guerra, ¿va?, sino que por eso es la preocupación de las Naciones Unidas, de esas instituciones internacionales, de que, bueno, si este señor quería demoler ¿cómo se llama?, el monumento de la reconciliación, el que hizo el ministro de Obras Públicas allá en el periodo de Salvador Sánchez, allá por Merliot, ¿verdad? Y todos dijimos, no puede ser, ¿verdad? Entonces como que lo llamaron y le dijeron, mira, ¿qué estás haciendo? ¿Verdad? No tenés que estar peleando con molinos de viento, ¿verdad? Porque eso era prácticamente, es decir, queriéndose pelear con un monumento y demolerlo y pasarle los tractores y demostrar que él tenía el poder. Lo mismo pretendieron hacer con el monumento de allá de Soyapango, de la ofensiva, como que si esas fueran por supuesto son nuestros símbolos, y encierran mucho sentimiento, pero estamos en una etapa, ¿verdad?, que nos toca profundizar mucho sobre el pensamiento. Muy bien, compañero Miguel Arévalo, compañero Mao. Es de que nos están escuchando desde... bueno, antes que nada decirte que precisamente de eso que estás hablando, la actividad que van a hacer el 11 de noviembre, la vamos a transmitir aquí por estos canales, ¿verdad? Ah, qué bien. Es que ya de antemano y avisamos a todos pues que ese día pues comenzamos igual que ustedes a las 2 de la tarde, hora El Salvador, ¿verdad? Vamos a transmitirlo para que se oiga por todos lados, así que hay que ir avisando ya a la gente y que prepare un buen discurso porque los vamos a entrevistar, ¿verdad? Entonces, sí, avisamos entonces que este evento, ¿verdad?, que se va a llevar a cabo el 11 de noviembre, ahí en la Universidad de El Salvador, en las afueras, ¿verdad? Y esperamos pues que todos los veteranos, ¿verdad?, se acerquen. Decirte que también nos están escuchando de varias partes del mundo, ¿verdad?
De allá de California, Cheno Cruz dice, saludos camaradas, la lucha continúa. Y luego dice el colectivo Rafael Leñada Carranza, saludamos a nuestro compañero Miguel Arévalo, Mao, y enviamos un saludo fraterno a los camaradas del Frente Intercontinental. Muy bien. José Rodrigo García, bueno, ya esto ya es Canadá. Saludos a nuestros veteranos, reserva moral de este proyecto político, aglutinado en nuestro heroico partido, el FMLN. Gracias por el sacrificio que hoy nos hace gozar de las libertades conquistadas con la sangre de todos ustedes. Muy bien, muy bien. El colectivo FMLN de Suecia dice, saludos a esa estirpe de veteranos de guerra que lo dieron todo para asegurar un mejor futuro para las nuevas generaciones. Nuevamente José Rodrigo García dice, este régimen dictatorial nos ha hecho retroceder décadas y perder tanto de lo conquistado por todos estos valientes. Agustín Farabundo Rodríguez, desde Milán, Italia, dice, enviamos un gran abrazo de luz y unitario para todos nuestros veteranos y veteranas del Frente Intercontinental del FMLN, dice, por la gloria de nuestros mártires, juramos vencer, rodilla en tierra, FMLNistas de corazón, dictaduras nunca más en El Salvador, prohibido olvidar, dictaduras nunca más, sin miedo y de frente, vencimos y venceremos, libertad para los presos políticos. Bueno, todo eso. Inés Francisca Oranto dice, saludos camarada. Quiero ver, dice aquí, ajá, vive en San Vicente. Bueno, recibido. Ciro Andrade, saludos. Ámbar. Saludos, Ámbar. Ajá, a Ámbar. Ajá, la descubrimos. Saludos, dice Ciro Andrade. Queridos camaradas, hasta la victoria siempre. Y del Foro Latinoamericano, ¿verdad? De aquí en Europa, dice, saludos compañeros de El Salvador, FMLN, veteranos y veteranas de guerra, lisiadas y lisiados de guerra. Saludos tanto los que radican en El Salvador como a los que viven en el exterior. Saludos a la solidaridad internacional. Muy bien, dice también, ¿qué más dice aquí? Ajá, bueno, saludos, dice Jorge Chefiganda. Saludos, Mao. Bueno, ¿verdad? Breve y directo. Yair Guevara dice, un saludo revolucionario desde Denver, Colorado. La lucha continúa. Viva el FMLN. Bien. Julio César Realejeno. Saludos fraternos y revolucionarios al invitado, así como también al colectivo. Muy bien. José Arévalo dice, Beto Arévalo nos escucha también. Ah, les escucha. Dice. También saludos. Bueno, ahí parientes. Desde Suecia, me imagino. Sí. Beto Arévalo. Saludos, primazo. Ajá. Vive en Gotemburgo, dice. Muy bien. Alonso Campos, ¿verdad? ¿Sabes quién es, va? Saludos, camaradas, Sí, dice, sí. la lucha continúa. Davito. Bueno, esos son los saludos, nos han escuchado de varias partes del mundo. Más que todo han sido saludos, ¿verdad? Nadie ha hecho preguntas. También nos vamos acercando ya al final de este programa, ¿verdad? Y pues solo nos queda, además de agradecer pues a los que nos han estado siguiendo, ¿verdad? Y que han enviado sus saludos y que incluso pues le han dado like, eso es importante. Quisiéramos que enviara pues ya las últimas palabras, el último llamado, Sí. tanto a los Quizás veteranos aprovechar, dentro y fíjate, fuera, que ¿verdad? el Ya, 30 de saludos, octubre despedida ahí. se va a hacer un homenaje en el cementerio de los veteranos de guerra caídos en el cerro de Guazapa, aquí en el sur de Guazapa, ¿verdad? En Ciudadela, Pungo. Desde las 9 de la mañana, ¿verdad? Hay unos compañeros y compañeras que se han dado a la tarea de organizar y homenajear a los compañeros y compañeras. Hacemos un llamado para los que quieran hacer voluntariado. Acérquense por ahí, coordinen con Odir, con El Pelón, con Roberto, con otros compañeros que están preparando esa actividad. Y gracias a los que han colaborado también, ¿verdad? Porque se hizo una cuchumbiada
se han hecho rifas y ha surtido efecto. Es decir, me parece que los compañeros quieren como cerrar no me parece, sino que es así, cerrar el mes de octubre, el mes del guerrillero heroico, el mes del FMLN, de 42 aniversarios, el mes del cumplimiento de años de Chapik, ¿verdad? De Chapik Handal. Bueno, hay tantas, otros dirían, ¿verdad? Los esquimales dirían el mes de la revolución de la madre patria, ¿va? El 17 de octubre, ¿va? Es decir, octubre encierra una cantidad de hechos históricos que marcan y acentúan. Así que me despido con este llamado, ¿verdad? Compañeros, compañeras. La causa de lucha, las banderas de lucha están vigentes, ¿verdad? Como bien dice Silvio Rodríguez en una de sus canciones, El Necio, nos van a convidar a dejar de luchar, nos van a convidar a abandonar la revolución, nos van a convidar a tanta M, dice él, por no decir mierda. Pero el caso es que en esa situación estamos en la generación de los necios. Incorporémonos. Eso es el llamado que hacemos, asumamos al enemigo, ¿verdad? Como corresponde, hagámonos cargo, y esa es nuestra razón de ser. Que en cada compañera hay un tigre ahí adormecido en este momento. Hay que encachimbarse, hay que enojarse, pero con el sistema, con la injusticia. Ese es el llamado. Un saludo nuevamente. Está bien, gracias. Gracias, compañero. Gracias, Miguel Arévalo, más conocido como Mao. Y ahí, pues, Mao ya los invitó a todos ustedes, a los compañeros veteranos y veteranas de guerra, para el 30 de octubre en la ciudadela Guillermo Ungo, donde se estará cerrando octubre heroico. Y también, pues, para el viernes 11 de noviembre, también, pues, un aniversario más de la ofensiva. Ahí que están el que se va a llevar a cabo en las afueras de la universidad, en la Universidad Nacional de El Salvador. Ahí que están todos invitados. Hay que muchas gracias, compañeros. Gracias también a todos los que nos han estado escuchando, pues, y nos siguen por estas redes sociales. Agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, la colaboración del compañero en la parte técnica de Hugo García, y también, pues, al compañero que nos informó, pues, de la situación que viven, pues, los veteranos de guerra en El Salvador, el compañero Miguel Arévalo. Pues no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este esfuerzo, y hacemos también un llamado a la unidad exigiendo la libertad para las y los presos políticos en El Salvador. También agradecemos a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado, nos dan y nos seguirán dando en nuestra lucha por nuestra liberación, por la paz y la democracia en nuestro país. No más persecución política, dictaduras nunca más, proletarios de todos los países unidos. Viva el FMLN, que viva. Gracias.